Es la porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando hoy. ¿Lo tienen? Sí. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, respondió Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo el cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen por práctica, si lo ponen en práctica. No me refiero a todos, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy estuvimos leyendo una hermosa historia acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba sobre la faz de la tierra y estaba muy próximo a ser enviado a la cruz, a morir por nuestros pecados. Estaba en el aposento alto, era una casa que en el piso siguiente, en el primer piso, había un salón grande donde Jesucristo y sus discípulos varias veces se habían reunido. Y en esta oportunidad era la última reunión que iban a tener porque después de este día Jesucristo iba a ser llevado a la cruz a morir. Y en el primer versículo habla de dos cosas que son muy importantes a tener en cuenta
Antes de llegar al momento de lavarle los pies a los discípulos, Jesús habla de un aspecto muy importante que marcó su vida y fue lo que realmente hizo que Él nos trajera salvación y vida eterna. Si leemos Juan 13:1 nuevamente, dice que se acercaba la fiesta de las Pascuas. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y fíjense lo que dice luego: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea que esta narrativa de lo que Jesús hizo en esa oportunidad, en el lugar donde estaba reunidos con los discípulos, saben que ahí se instituyó la Cena del Señor. Él comienza hablando de algo que es vital y fundamental para nuestra vida de parte de Dios, que es ese profundo amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Él lavó los pies de los discípulos y lo hizo por el profundo amor que tiene por ellos y que tiene por cada uno de nosotros. Él había llegado, las dos cosas que vemos acá es que había llegado la hora para que Jesús volviera al Padre, y lo otro es demostrar ese profundo amor que Él tiene por los que son los suyos, no por cualquiera, sino por cualquier persona, sino por los que son los suyos, los que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante, en Juan 13:34, el apóstol Juan escribe lo que Jesús dijo: este mandamiento nuevo les doy, que si se aman los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Este mandamiento nuevo les doy, dice. Y en el versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y en Juan 15:12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es interesante que acá Jesús habla de un nuevo mandamiento. En los tres versículos que hemos leído, dos mencionan acerca de un nuevo mandamiento. Pero ¿existía este mandamiento en el Antiguo Testamento? Ya existía, porque si recuerdan bien, en el Antiguo Testamento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí está hablando de un amor entre hermanos, un amor entre personas. O sea, que ya se sabía que nos teníamos que amar. Pero ¿por qué acá Jesucristo dice que es un nuevo mandamiento? No es nuevo porque ya ha estado en la Biblia, ya se escribió en la Biblia, pero lo que sí es nuevo es que menciona en la Biblia el modo y el estándar que Jesucristo determinó que debíamos tener, o sea, el nivel de amor que debíamos tener entre nosotros. ¿Y cuál es ese nivel de amor? La forma en que Jesucristo nos ha amado. Por eso es nuevo. Porque ahora nuestro referente, nuestro modo de amar, nuestro estándar de amar, es el amor que Jesucristo tiene por nosotros. Por eso es nuevo. Y este amor es un profundo amor que Jesucristo ha determinado tener con cada uno de nosotros, y nosotros no debemos amar de la misma moda, de la misma manera. En otras palabras, amó a los suyos, a sus hijos y sus hijas, a lo sumo. O sea que más amor no podía tener. De lo profundo que era, ya era imposible poder amar más, porque era un amor completo. Él amó con el amor más extremo que alguien puede amar a una persona. Y ese amor enorme, que es el que sirve de base y que expresa los versículos siguientes. Por ese profundo amor, Jesucristo lavó los pies de los discípulos, que, como vamos a ver en un momento, lavarle los pies
en esa época, lavarle los pies a alguien era una profunda humillación, pero no tan profunda como fue la muerte de Jesucristo en la cruz. El acto fue una lección memorable de humildad para los discípulos que estaban en ese momento, y Dios tenía que hacer una enseñanza urgente que se la da a los discípulos y nos la da a nosotros en este día también. En el capítulo 22, versículo 24 de Lucas, el Evangelio de Lucas, también en Marcos capítulo 10, esa misma noche los discípulos habían estado discutiendo acerca de quién tendría la posición de liderazgo o de gobierno o de autoridad en ese nuevo reino que Jesucristo establecería cuando iba al Padre. La discusión era muy acalorada. 2 discípulos primero discutieron esto y después el resto, y estaban atrapados en la ambición de posición, en la ambición de poder y en la ambición de autoridad. ¿Quién ocuparía la posición de mayor honor en el reino de Dios? Y esto seguramente le llamó la atención al Señor, seguramente debe haber dolido el corazón de Jesús, porque toda la trayectoria de Jesucristo fue mostrar amor y mostrar humildad. Y ya le quedaba poco tiempo para enseñarles cualquier otra enseñanza que pudiera tener, porque ya él iba a ir a la cruz, le quedaba poco tiempo, y les tenía que decir a los discípulos y enseñarles que el camino a la gloria era a través del servicio y no una posición de autoridad o una posición de liderazgo. Jesucristo tenía que demostrarles que ese orgullo que tenían tenía que ser aplastado por la humildad. Así que amorosamente Jesús les demuestra una nueva tabla de valores en el reino de Dios, que no es como es en el mundo, sino que el lugar de preferencia o el lugar de honor en el reino de Dios se asume voluntariamente, actuando humildemente y bajo la guía del Espíritu Santo. Es la enseñanza más evidente que Jesús deja en este episodio que acabamos de leer. Y lo tenemos que tomar como ejemplo. Dios espera, Jesucristo espera que nosotros hagamos lo mismo. En el versículo 15 dice: les he puesto este ejemplo de lavar los pies de los discípulos para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, servir humildemente a los demás. Ahora, no nos podemos quedar únicamente con esta lección de humildad en el pasaje que claramente enseña que tenemos que actuar con humildad frente a nuestros hermanos y servirnos, ayudarnos, trabajar juntos. Pero hay también otro aspecto que tenemos que ver y unirlo a este episodio tan particular que Jesús ejecutó, y que es tener en cuenta el inmenso amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Si no, perderíamos el sentido de lo que Él hizo y lo que Él nos quería enseñar. Lo que sigue es una parábola profunda del amor de Cristo que manifiesta horas más tarde llevándolo Él a la cruz. Ahí fue la máxima entrega que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros. Acá Jesús nos dice que el amor verdadero está dispuesto a humillarse. Es difícil amar a alguien siendo orgulloso, porque siempre va a salir ese orgullo que va a establecer una barrera entre las dos personas que pretenden amarse. La verdadera humillación es aquella que es motivada por el amor. La verdadera humillación es aquella que es motivada por el amor.
Cada vez que Jesucristo muchas veces celebró la Pascua. Saben que la Pascua es la celebración de aquel evento extraordinario donde Dios libera a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Así como nosotros celebramos la Cena del Señor para recordar esa obra maravillosa que Jesucristo hizo en favor nuestro en la cruz, los judíos celebraban la Pascua recordando esa obra maravillosa que Jesucristo había hecho con ellos. Y Jesucristo la celebraba también. Y cada vez que la celebraba nos imaginamos que estaba recordando qué es lo que le iba a pasar a él en el momento de la entrega de ese Cordero Pascual, Jesucristo, en la cruz. Así que ahí se acercaba Jesucristo a los hechos que él iba a estar viviendo. Lo que Jesús conocía acerca de su misión en la tierra se cumpliría en unas pocas horas, y lo que más le preocupaba era la situación de los discípulos y que era su amor extremo que le iba a permitir a darles una última lección antes de ir a la cruz. Nos enseña esta palabra que Jesús amó a los suyos. No amó de esa manera, si bien Jesucristo, Dios Jesucristo, el Espíritu Santo, ama a toda la humanidad. Jesús dice acá que amó a los suyos, no a los que los seguían, no amó a los que había sanado, no a los que alimentó, sino que acá nos enseña que amó a los suyos, a los que realmente fueron escogidos, a los que fueron a los que el Espíritu Santo los hizo conscientes, como un día hizo con nosotros, de nuestros pecados, a esos hombres y mujeres que le pidieron perdón a Dios, que reconocieron a Cristo como su Salvador. A esas personas, este versículo nos está diciendo que hay un amor especial por el hombre y la mujer que verdaderamente se entrega de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él ama a toda la humanidad. Pero en este pasaje, ese amor del cual Jesús habla, que Juan escribe, está hablando de que es una clase de amor que Cristo tiene reservada únicamente para los suyos. No sé, yo me imaginaba, uno en la familia ama a toda la familia, pero el amor de los padres hacia los hijos es como un amor especial, ¿verdad? Amamos a los primos, a los sobrinos, y realmente es un amor genuino, pero ese amor que tenemos por nuestros hijos es un tanto particular, es más profundo, no sé bien cómo explicarlo, pero hay ahí un entendimiento, un cariño, un afecto, un amor profundo que uno tiene por los suyos. Y este es el amor profundo que Dios tiene a los que le pertenecen verdaderamente a Él. Por eso leemos que Jesús hace diferencia entre Judas y el resto de los discípulos. Dice el versículo 18, no me refiero a todos ustedes cuando les habla a los discípulos. Yo sé a quienes he escogido, dice Jesús, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Y habla del pan porque seguido al lavamiento de los pies de los discípulos venía la cena. Y en esa cena estaba Judas. Y Jesús también lavó los pies de Judas. Ese amor profundo que Jesucristo tenía por él, muchos lo tomamos como que fue la última oportunidad que Jesucristo le estaba dando para que crea en Cristo Jesús antes de traicionarlo, en lugar de traicionarlo. Leemos en Juan 15, 12 al 16 lo siguiente: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos,
porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Y el domingo pasado habíamos hablado sobre este versículo en que cuando Jesús nos dice todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes, decíamos que ese es lo que el Espíritu Santo de Jesucristo nos revela acerca de su palabra para entenderla y aplicarla a nosotros. Y el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y acá el primer versículo que leímos, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y siempre el amor de nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro referente para amarnos los unos a nosotros. Fue por amor que Jesús estuvo dispuesto a asumir el lugar de mayor humillación. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara ¿a quién? A Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, lo material y lo espiritual, lo invisible, y que había salido de Dios. Jesús había salido de Dios y a él volvía. Jesús sabía esto. Jesús estaba consciente de su identidad. Sabía que en muy poco tiempo estaría con su Padre luego de su entrega por la humanidad. Sabía de la traición de Judas también, y en estas condiciones que él se encontraba de mucha tensión, lavó los sucios pies de esos orgullosos discípulos que estaban con él. Se ve que Jesús quería tener una última enseñanza impactante para los discípulos y para nosotros. Y uno puede deducir por qué toma la decisión Jesús de lavar los pies de los discípulos. Él sabía que su hora había llegado, o sea, le quedaba poco tiempo porque iba a morir. Lo que quisiera enseñarles a los discípulos debía ser enseñado en ese momento, porque pronto no quedaría más tiempo. No había más cosas que él podía decir estando en carne y hueso, siendo ser humano, y lo tenía que hacer ahí, tenía que ser impactante. Él amaba a los suyos, es decir, sus seguidores en la tierra, por quienes él, Jesucristo, era responsable, como Jesucristo es responsable de nosotros hoy. Por lo tanto, se vio obligado a hacer lo que fuera necesario para ayudarlos, sin importar el costo. Estaba obligado a lavar los pies, sin importar la humillación y el grado de degradación requerido. Y tercero, él conocía a su enemigo. Él sabía que el enemigo estaba por atacar a traicionarlo. Era Satanás, tomó control de Judas, que fue quien lo traicionó. Está hablando de Satanás acá. Él conoció a su enemigo, sabía que el enemigo estaba por atacar y traicionarlo a Jesús. Tenía que actuar antes que el enemigo atacara. Había que fortalecer y fortificar a los discípulos, demostrarles y enseñarles de inmediato la humildad que era tan importante, y así una vez que el enemigo atacara, sería demasiado tarde. Ya había Jesucristo preparado a los discípulos. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla
que llevaba en la cintura. Saben que en esa época era muy incómodo disponerse a cenar con los pies sucios. Incómodo e inusual. Culturalmente eso se tenía que hacer cuando venían invitados o personas a la casa de alguien. En los días de Jesús los caminos eran de tierra, pulverulentos. Las sandalias de la época en esa zona no eran cerradas, como usamos nosotros en el verano acá, y al caminar los pies se ensuciaban y tenían que ser limpiados. Siempre había un sirviente en la casa o un esclavo, de tal manera que cuando llegaba alguien, ese sirviente se le lavaba los pies. Ese sirviente lavaba los pies. Era mucha descortesía que cuando llegaba alguien, ese sirviente o ese esclavo no le lavara los pies al que ingresaba. Esta era una tarea realmente humillante. Es más, si un hebreo empobrecido o endeudado para poder salvar su deuda y ayudarse en su economía, se vendía por un tiempo a un amo, este esclavo hebreo no debía bajo ninguna circunstancia lavarle los pies a su amo hebreo. O sea, esto había sido ordenado por los rabinos porque era muy humillante para un hebreo lavarle los pies a otro hebreo. ¿Me explico? Entre judíos estaba prohibido lavarse los pies. Esto lo habían determinado los hebreos. Ahora, ¿qué era Jesús? ¿Era hebreo o no era hebreo? Sí lo era. Y los discípulos que estaban ahí también. Pero Jesucristo, en una acción de demostrar cómo se debe tratar al otro, de igual manera tomó ese camino de lavar los pies para mostrarles que se llegaba al reino y a la gloria de Dios a través de la humildad. Los discípulos van llegando, se van sentando en una mesa en forma de U, se reclinan, toman con la mano la comida. Estaban allí todos los elementos para lavarle los pies a los que iban ingresando, pero nadie se movió para lavar los pies de Jesús y de los discípulos. No había sirviente en ese momento. Y Jesús encara lo impensado. ¿Estarían los discípulos avergonzados cuando Jesús le lavaba los pies? Ninguno dijo: Señor, por favor, sentate que yo sigo lavando los pies de mis consiervos. Nadie dijo eso. Hasta que Jesús llega a Pedro. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Uno pensaría que esto fue alguien que está razonando bien. ¿Cómo Jesucristo, siendo Dios, me va a lavar a mí los pies?, pensó Pedro. Pero en realidad lo que estaba pasando, el accionar de Pedro había sido un orgullo disfrazado de parte de Pedro. Y sabemos que hay personas que por orgullo no se quieren dejar ayudar, como pasó con Pedro acá. ¿Por qué digo esto? Pedro quería tomar el control de la situación al decir: no me vas a lavar los pies a mí. Ni se te ocurra, de otra manera, ni se te ocurra, Jesús, tocar mis pies, porque no me lo vas a lavar de ninguna manera. Pedro quería controlar la situación, quería decirle cómo debía Jesús hacer las cosas. Pero hermanos, antes de enojarnos con Pedro, pensemos en nuestras actitudes. Nunca le hemos dicho al Señor algo así: ¿no deberías hacer las cosas diferentes conmigo, Señor? Mis circunstancias deberían ser otras. Y esto no lo decimos de palabra, lo pensamos. ¿Les ha pasado así? Lo hemos pensado. ¿Por qué me trata Dios así? ¿Por qué tengo que pasar por estas situaciones?
como le dijo Pedro, ¿por qué voy a pasar por algo que realmente me parece humillante para Dios? Tenemos que pensar en eso cuando Dios hace cosas que no nos agradan, pero vienen de Él y las debemos aceptar. El versículo 7 dice, ahora no entienden lo que estoy haciendo, le dice Jesús a Pedro, pero lo entenderás más tarde. Y saben que muchas veces Dios nos pide esto, de hacer cosas que en ese momento no entendemos. ¿Por qué las tenemos que transitar? Pero enseguida Jesús nos dice, la entenderás más tarde. Luego sabrás el porqué. Ahora sé lo que yo te digo. Pedro le dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, le dice Jesús, no tendrás parte conmigo. No le dijo, ¿no te das cuenta de que quiero enseñarles algo? Déjame que lo haga, termino y les explico. No le dijo eso. Le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si Pedro no entendía este acto de profunda humildad que Jesús estaba haciendo con ellos, ¿cómo iba a entender la muerte de Cristo Jesús después? No lo iba a entender. Los pies pueden tomarse como a las partes más bajas de una persona que necesitan ser lavadas, ser limpiados por Jesús para luego servirle. Esto es una demostración, lo que hizo Jesús es una demostración del proceso de santificación. Es curioso, porque acá Jesús les dice, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora, perdón un segundito, que quiero buscar. Cuando Jesús le dice, no solo los pies, Pedro, dice, no solo los pies, sino también la cabeza, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesucristo le dice, están limpios, el cuerpo está limpio, no necesitan ser lavados, pero el pie es parte del cuerpo. Pero fíjense qué curioso el pie está en contacto ¿con qué? Con la tierra. Y esta es una parábola de decir que debemos llegar cada día a los pies de Cristo para que Él lave, limpie nuestro corazón con su sangre preciosa. Eso es lo que Jesús, entre otras cosas, le estaba diciendo a los discípulos. Los pies pueden tomarse como esas partes más bajas de la actitud, del carácter, de la forma de pensar de una persona, de las decisiones que toma. Y tienen que ser lavadas. No es que Jesucristo les lavó los pies para llevarlos a la salvación, porque ya eran salvos ellos, ya conocían a Jesús, como nosotros conocemos a Jesús. Pero día a día Dios quiere que nos dejemos lavar por su sangre preciosa para esa demostración del proceso de santificación de nuestros pecados. ¿Cuándo entendió Pedro lo que Jesús hizo al lavarle los pies? ¿En qué momento lo entendió? Una vez que Jesucristo muere, resucita, Pedro es ungido por el Espíritu Santo, escribe él en 1 de Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo, hablando de Jesucristo, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Es ahí donde él entendió, recién donde él entendió que Jesucristo había hecho esto por amor y para enseñarles acerca de la humildad. Entonces Pedro le pide que le lave las manos y la cabeza también, y Jesús le dice,
el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. El que ya conoció a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, no necesita más que venir a los pies de Cristo cada día, pedir perdón por los pecados cometidos, estar limpios y de esa manera después servir a nuestro Dios. Acá Jesús está transmitiendo a los discípulos que si alguien no entiende o no quiere venir a Cristo para que le lave los pies, es decir, venir a Cristo diariamente para que su sangre lo limpie de pecado, indica probablemente que esa persona no es salva. Si no entendemos que tenemos que venir a los pies de Cristo cada día, hay algo que no está funcionando en nuestra creencia. Debemos diariamente venir a Él buscando su perdón de nuestros pecados, no para salvación, sino para vivir un proceso de santificación y maduración espiritual. Juan escribe más adelante en 1 de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios, se estaba refiriendo a Judas. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Este lavamiento de los pies algunos lo toman tal cual es y se lavan los pies los unos entre los otros en algunas iglesias. Nosotros no acostumbramos a hacerlo, por ahí si el Señor nos lo muestra lo haremos. Lo importante que es saber de que debemos servirnos los unos a los otros con una clase de amor que Jesucristo nos enseñó que Él tiene por cada uno de nosotros. Les he puesto este ejemplo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Les preguntó Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dichosos serán si se aman como yo los amo y se sirven los unos a los otros como yo les sirvo. Jesús continúa, no me refiero a todos ustedes, nuevamente refiriéndose a Judas, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y saben que esta parte, este versículo 19 me guiaba a pensar, ¿cuántas veces Dios anunció cosas que iban a suceder en el futuro y seguirán en el futuro nuestro?
¿Cuántas veces Él nos dice anticipadamente algo que luego va a suceder para que cuando suceda nosotros creamos y creamos más en Él? Y Él está esperando que nosotros tengamos en cuenta esto. De todas esas promesas que están en la palabra de Dios, que una a una se van cumpliendo. Ya fueron anunciadas antes y se cumplen a medida que llega el tiempo, y de esa manera tenemos la seguridad de saber que nuestro Dios es el Dios que verdaderamente nos ama y nos trajo la salvación. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. O sea que cuando vamos y le hablamos a alguien de Jesucristo y recibe la palabra y recibe a Cristo, está recibiendo a la persona de Cristo Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Dios Padre. Este último versículo alude a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que aún no le conocen a Jesucristo. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese tremendo amor que nos tiene. Y por esta enseñanza que Él nos da, nuevamente humillándose, demostrando que no actuemos con orgullo, con vanidad, con autosuficiencia, sino que realmente lleguemos a cada uno de nosotros con amor y con humildad en nuestros corazones. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá por un momento tus ojos para no distraernos. Y cómo esta palabra nos muestra que los valores del reino son diferentes a lo que se maneja en el mundo. En el mundo humillarse es algo que uno realmente no quiere hacer. El orgullo del mundo no lo permite, pero cuando uno sabe que se está entregando su corazón a un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo sabe y cada cosa que hace es para nuestro bien, ¿cómo no nos vamos a someter a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y dejar que la experiencia que Jesucristo mostró en este episodio tan particular, lo pongamos por práctica en nuestras vidas. Por eso todo lo podemos en Cristo Jesús. Esa entrega que Él espera de cada uno de nosotros, llevémosla adelante, llevémosla adelante. Saben que por ahí tenemos la tendencia a discutirle a Dios lo que está escrito. Y lo que debemos hacer es tomar la palabra de Dios de corazón y ponerla por obra en nuestras vidas y con cada uno de nosotros. Por eso le pedimos a Dios primero, Padre, te pedimos y te rogamos que ese amor profundo que tenés por cada uno de nosotros, así como lo manifestaste tantas veces en tu palabra, podamos comprender y nos sea revelado y lo entendamos a ese inmenso amor que nos tenés. Qué lindo cuando acá leíamos antes de lavarle los pies a los discípulos que te sentías responsable de enseñarles algo más porque era necesario. Y te damos gracias por esa responsabilidad que tenés
por nosotros para seguir enseñándonos y seguir preparándonos para esta vida en la tierra y para la eternidad luego. Gracias por todos los ejemplos que nos has dejado en tu palabra. Enséñanos, Jesucristo, y ayúdanos a vivir en humildad, a buscar esa paz que nos une y que nos mantiene vivos los unos para con los otros, nos mantiene en paz los unos para con los otros. Nos humillamos delante tuyo, Señor, y reconocemos tu señorío. Sabemos que la autonomía, la independencia de ti no nos ayuda. Es lo que ha hecho que el Espíritu Santo se entristezca y se aleje y se entristezca en medio nuestro y no pueda obrar como el Espíritu Santo lo quiere hacer. Por eso nos rendimos delante tuyo. Nos rendimos delante tuyo. Y ese ejemplo extraordinario de humillación que utilizaste para demostrarle a tus discípulos y a nosotros hoy día, guíanos para podernos humillar de la misma manera, sea cual fuera el costo necesario, para que podamos por amor ayudarnos y servirnos el uno al otro. Se lo pediste a tus discípulos y nos lo pedís a nosotros ahora. Y estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Dispuestos a hacerlo. Preséntate ahí delante del Señor. En base a la palabra, lo que el Espíritu Santo te ha dicho, orá. Pedile al Señor si necesitas más revelación sobre esto. Si hay orgullo, independencia, si hay algo que vos ves que no concuerda con la voluntad de Dios. Utiliza el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, utilicémoslo para que la armonía y la unidad en esta iglesia, en tu hogar, donde trabajas, donde sea algo que nos identifica, que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muévete, Espíritu Santo, ahora. Muévete. Que cada uno de nosotros sea alimentado, edificado por esta palabra. Amor incondicional que aceptamos y disfrutamos. Es el que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por los pecados de esta iglesia. Te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que entristece al Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer tu señorío y tu grandeza. Acá nos recordás una vez más que sos el Señor y Maestro de todo lo creado, porque dice la palabra que Dios le entregó a Dios el dominio de todas las cosas. Santo y poderoso Dios, te alabamos en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Grande Dios poderoso. Obra en nuestras vidas, Padre. Obra en nuestras vidas.
Y si hay alguien que todavía no conoce a Cristo Jesús en este lugar, o alguien que necesita reconciliarse con Dios, este es el momento. Este es el momento. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra precisamente para traernos salvación y vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Sin reconocer a Cristo como nuestro Salvador, somos enemigos de Dios, dice la palabra. Y Dios no quiere esa enemistad. Dios quiere que nos reconciliemos con Él a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso, si no conoces al Señor Jesús, te invito ahora a que reconozcas que Jesucristo y creas por fe que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y los pecados de toda la humanidad. De tal manera que aquel que crea que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados se sienta manchado, sucio por el pecado, tenga la posibilidad ahora de pedirle perdón a Dios por sus pecados en oración, decirle a Dios que se quiere arrepentir, que quiere tener un encuentro personal con Cristo para conocer a Dios, y de esa manera que esa enemistad con Dios desaparezca y ser hijo de Dios, hija de Dios, habiendo recibido a Cristo como su Salvador. Lo mismo si necesitas reconciliarte con el Señor por algo que ves que te alejó de Él. Este es el momento de pedirle perdón a Dios por esos pecados que te apartan de Él. Y la manera de tener este encuentro con Dios por medio de Jesucristo es a través de la oración y decirle a Dios la decisión que estás tomando de entregarle tu vida a Él. Por eso yo te invito a que repitas después de mí y le digas a Dios la siguiente oración. Repetí después de mí si quieres recibir a Cristo en esta hora o reconciliarte con Él. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, vengo a reconciliarme contigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Sé que me he equivocado. Sé que he hecho cosas que no te agradan, cosas que me han perjudicado. Pero en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Y lo hago de todo corazón. Quiero una nueva vida. Y quiero tener esa nueva vida en ti. Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Para que cuando me llames a tu presencia, mi nombre esté ahí y pueda decir presente. Señor, bendice mi vida. Ayúdame a entender tu palabra. Revélame tus verdades. Ayúdame a crecer y madurar. Ayúdame a congregarme y a buscarte cada día como me enseñaste hoy. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das enorme de conocerte. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.